¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la animación en Premiere. Cuando hablamos de animación siempre vamos a proyectarnos a otro programa de Adobe, que es After Effects. Es un gran complemento para Premiere porque ahí puedes animar cualquier tipo de cosas, objetos, texto, imágenes, videos, etc. No obstante, para aquellos que no poseen habilidades en After Effects o no pueden tener el programa por X razón, Premiere otorga al usuario herramientas para poder animar. Aspectos muy básicos, propiedades muy básicas, pero aún así sirven de mucho en momentos específicos, como animar una escala, un movimiento, una rotación, etc. En la cual hoy con ejemplos, vamos a observar este tipo de animación que nos otorga Premiere. Y bien, vamos a comenzar con las animaciones. ¿Dónde se ven las animaciones en Premiere? Que a diferencia de After, que tenemos una timeline específica de las animaciones, aquí este panel que vamos a observar las animaciones es en efectos. Perdón, en control de efectos. En control de efectos vamos a ubicar lo que sería el panel de los efectos en Premiere. Aquí tenemos las propiedades que podemos alterar para las animaciones y aquí tenemos nuestro timeline, que es donde van a estar los fotogramas claves que van a servir para animar. De la propiedad de movimiento, que a darle clic podemos sale este recuadro en la cual vamos a poder hacer mucho más rápido lo que son la escala, la rotación, etcétera, el movimiento, etcétera. Pero si digamos que quiere ser mucho más específico con los valores, en este panel de aquí encontramos los valores de posición, escala, rotación, anclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para este video vamos a reducir el tamaño. Yo lo voy a hacer mucho más rápido con el recuadro de movimiento, con el recuadro de transformación, y lo vamos a poner afuera de la pantalla. ¿Por qué afuera? Porque ahí va a comenzar nuestra animación. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de movimiento, de posición y de rotación. Para eso vamos a usar lo que serían las propiedades de posición y de rotación. Bien, ¿qué es animación en Premiere? La animación en Premiere básicamente es alterar o realizar un cambio de atributos, de propiedades a través del tiempo, a un objeto, una escena, una imagen, un video, etc. Estos cambios se van a almacenar a través de fotogramas claves. ¿Qué son los fotogramas claves? Son aquellos, como su nombre indica, fotogramas jefes, por así decirlo, que van a tener todos los fotogramas más pequeños que van a servir para darle la estela de animación a ese objeto, a esa imagen, etc. Bien, entonces, ¿cómo se crean fotogramas claves en este momento? En este momento se agregan fotogramas claves y se inicia lo que sería la animación en Premiere a través de pulsar el botón en este cronómetro en la propiedad que queremos alterar. Vamos a usar posición, le damos clic y se va a generar nuestro primer fotograma clave, que es nuestro inicio de la animación. En este primer fotograma clave se va a almacenar la información de que el objeto está fuera de pantalla. Entonces, para generar una animación se debe colocar diferentes fotogramas claves sucesivamente y estos fotogramas van a haber cambios en la cual van a permitir esa animación a través del tiempo. Bien, entonces vamos a hacer un cambio, vamos a hacer que nuestro objeto se mueva para acá. Para eso vamos a agregar un nuevo fotograma clave, que sería, digamos, por el 3, por ahí, por el 2 segundos y 16. Un nuevo fotograma clave se lo agrega en este botón que dice agregar y quitar fotogramas claves. Y vamos a mover nuestro objeto a la nueva posición que queremos que almacene ese segundo fotograma. Vamos a moverlo por aquí. Ahí, justamente ahí. En este segundo fotograma clave se está almacenando la información de que este objeto se ha movido hasta aquí. Esta es su nueva posición y esta es la nueva información que está en el fotograma clave. En este primero está fuera de la pantalla y en este está ahí aquí, en esta nueva posición. Entre fotograma y fotograma se va a generar una interpolación, que es esa línea azul que podemos observar. En esa interpolación están todos los fotogramas, como se ha dicho anteriormente, que van a generar el movimiento. Aquí está, y listo. Si le damos play, se va a generar lo que es el movimiento. Bien, podemos hacer que esta animación dure mucho menos o mucho más, y esto es permitiendo que el segundo fotograma o el fotograma que ha cambiado respecto al primero se pueda mover. Si ponemos más acá, el movimiento será mucho más lento. Si ponemos más cerca del primer fotograma, el movimiento será mucho más rápido. Un poco más rápido, que es lo que quiero. Bien, entonces así si agregamos otro nuevo fotograma con otro cambio, va a haber otra animación. Por ejemplo, creo que en esta aquí se genere otro fotograma y la nueva posición va a ser aquí, va a ser justamente aquí. Bien,
cuando tú alargues o haces este tipo de edición de movimiento, se van a generar puntos de anclaje en la interpolación. Esto va a servir para editar y que el movimiento sea mucho más preciso. Por ejemplo, yo quiero así, que esté justamente así, recto, y después haga la curva así. Entonces la animación ya va a ser así. Listo. Ahora, como estéticamente se ve mal que el carro esté virado horizontalmente, hay que virar el carro. Para eso vamos a usar lo que es la propiedad de rotación. Generamos nuestro primer fotograma clave que tiene en esa posición, y luego acá voy a decir que justamente aquí, cuando llegue aquí, ya se vire por completo. Agregamos un nuevo fotograma y en este segundo fotograma se va a realizar el cambio. El cambio que va a hacer que gire así, ahí, que gire ahí, justamente ahí. Exacto. Entonces ya darle play, el carro va a girar bruscamente, pero es porque digamos que no hay mucha estela de movimiento, y entonces así podemos seguir nuestra estela de movimiento hasta acabarlo. Por cuestión de tiempo voy a adelantar, pero básicamente es repetir el mismo proceso: poner en la línea de tiempo otro nuevo fotograma, luego de eso coger el objeto y moverlo, digamos que quiero moverlo acá. Luego de eso, si haces así, claramente se puede editar con fotogramas claves entre cada fotograma, pero más rápido y por el uso sería mucho más fácil así, y luego lo editas con el anclaje. Podemos hacer que sea por aquí, así, que justamente llegue aquí, más que nada, que llegue aquí. Y vamos a hacer que esto esté así, como sea más estético. Ahí, yo creo que así está bien. Luego de eso vas aquí, por ejemplo, va a generar otro fotograma de rotación, y ya aquí se va a generar el nuevo fotograma que es ya el movimiento de rotación de la dirección correcta, que sería aquí, así. Si damos play, en este mismo momento podemos ver que el carro gira y ya. Y así va a ser constantemente hasta llegar al final. Ya podemos tener lo que es el movimiento de nuestro carro. Que darle play, podemos notar ahí la animación de desplazamiento, rotación y posición. Y eso sería el primer ejemplo. Bueno, continuemos con un segundo ejemplo que va a plasmar otra vez lo que sería el movimiento de desplazamiento. Para eso vamos a usar únicamente, para aumentar la dificultad, un parámetro, una propiedad que sería la posición, sin usar lo que es la rotación, como nos indica en este ejercicio, que es que el planeta rote alrededor de esa estela rojiza anaranjada. Pero lo vamos a hacer únicamente con posición. Bueno, comenzamos. Primero almacenamos la información del punto de partida a través de un fotograma clave, iniciando nuestra animación. Y ahora vamos a decir que cada 2 segundos se va a mover. Ponemos un nuevo fotograma clave y ahora movemos lo que sería a la nueva posición para que almacene ese segundo fotograma clave, que sería por aquí. Aquí justamente. Luego de eso, como claramente está mal la interpolación de movimiento, vamos a editarla para que se vea estética y correspondiente a la estela que queremos, que sería así. Ya podemos ver que hay un primer movimiento siguiendo la estela. Continuamos, vamos a poner al minuto 04, que es la nueva posición, y así mismo vamos a realizarlo a un tercer fotograma hasta llegar al final, que sería por el minuto 8 por ahí. Y bien, luego de tenerlo, ya tenemos nuestro movimiento correcto de nuestro planeta siguiendo esa estela. Se puede observar mínimamente en algunos segundos como que hay pares entre fotograma y fotograma clave, y es porque por la naturaleza de usar solamente a posición. Pero hay otro camino para poder hacer este tipo de animación mucho más fluida y mucho más rápida, que vamos a enseñar en el tercer ejemplo. Bien, ahora en este tercer ejemplo vamos a seguir con la temática de hacer que el movimiento, que un objeto se mueva a través alrededor siguiendo la estela rojiza anaranjada del fondo. En el anterior ejemplo lo hicimos con posición, con movimiento, y como vemos es factible, pero digamos que te demoras un poco más
Y además puede haber partes que no te van a gustar y debes editarla con lo que sería los puntos de anclaje de la de la interpolación, etc. Hay un método mucho más sencillo y uno que debería ser el método principal, que es usando lo correspondiente, que es la rotación. Entonces para ello vamos a comenzar. Aquí ponemos el punto de partida, la información de partida, y ahora digamos que en 4 segundos, en 3 segundos va a ser el giro completo. Le damos un segundo fotograma clave y en este segundo fotograma clave vamos a poner la información, el cambio de la característica, que es 360, que es cuando gira completamente un planeta. Le damos play y está girando simplemente la imagen. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto por el eje. El eje central, el eje de movimiento, que lo tenemos aquí representado con un círculo. Este eje de aquí, al moverlo, va a cambiar totalmente el eje de rotación, el eje de desplazamiento, el eje de escala, etc. Es el que va a manejar en sí el eje principal de todos estos movimientos. Por ejemplo, si lo ponemos un poquito más abajo, aquí va a cambiar y va a girar sobre este punto ahora, actualmente, a diferencia de lo que tuvimos primero. Entonces básicamente podemos usar este eje y ponerlo en el medio. ¿Qué pasa si lo ponemos en el medio? Si lo ponemos en el medio, quiere decir que va a rotar alrededor de este círculo. Un poquito más en medio, ahí. Entonces al darle play, vamos a poner más acá para que sea un movimiento más lento. Al darle play, va a girar como corresponde, siguiendo la estela naranja rojiza del fondo. Y como ven, es mucho más rápido, mucho más sencillo y ya es totalmente fluida la animación de rotación a través del uso del eje central de movimientos. Bien, en este último ejemplo vamos a hacer una especie de combinación de los atributos que hemos visto en el anterior ejemplo, y además vamos a agregar rápidamente lo que serían los atributos de escala y opacidad. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer que nuestro caballo se balancee como debe ser un caballo de madera balanceándose. Para eso vamos a usar lo que es la rotación. Vamos a coger aquí un punto y vamos a hacer que cada 24 segundos se balancee nuestro caballo. Agregamos un nuevo punto, ponemos menos 15. Luego en el siguiente 1.24 sería 15. Entonces ahí tenemos nuestra primera animación de balanceo. Y así seguiremos hasta rellenarlo. Bien, ahí tenemos ya la animación completa del balanceo uno al otro. Podría ser mucho menos, etcétera. Y al final llega a su posición actual. Luego de eso vamos a hacer que cuando llegue casi al final se haga un zoom a la cabeza del caballo de madera. Para eso vamos a usar lo que es la posición, los atributos de posición y lo que no hemos usado, que es la escala. Primero vamos a establecer en el momento exacto en que se va a hacer. Digamos, por ejemplo, aquí va a comenzar la animación. Vamos a poner dos puntos claves al principio de la escala, etcétera, y luego digamos que va a terminar justamente cuando para. Ahí poner la escala. Vamos a hacer que nuestro caballo por ahí se vea ahí, y luego vamos a moverlo en diagonal para que se enfoque justamente en la cabeza. Luego de eso, y al final vamos a establecer que el caballo va a desaparecer con la opacidad. Para eso ponemos opacidad, iniciamos lo que será un fotograma de opacidad, y ya el último por aquí se va a desaparecer nuestro caballo. Un nuevo fotograma clave, vamos a ponerle de 100 a 0 para que desaparezca por completamente de manera progresiva. Al darle clic tenemos nuestra animación. Ahí hace zoom, se para y desaparece. Y eso sería todas las animaciones, todas las pequeñas propiedades que podemos alterar, que podemos modificar para poder animar en Premiere. Espero que les haya gustado. Edición y montaje para el 1, soy Miguel Vázquez. Hasta la próxima.